Antes de que escuches el programa completo de Al Filo de la Noche, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Es muy fácil. Das clic en el botón suscribirse y listo. Si das clic en la campanita y seleccionas todas, estarás disfrutando de los programas de Al Filo de la Noche. Muchas gracias. Estas son las ediciones especiales de Al Filo de la Noche. Hola, ¿qué tal amigos de La Mejor FM Tehuacán? Les saluda César el Flaco Hernández en un video más, en un video especial vía Zoom para las redes sociales de Al Filo de la Noche. En esta ocasión tengo a un gran periodista, ¿qué digo gran? Excelente periodista y desde luego un gran analista de fenómenos anómalos. ¿A qué voy con anómalos? En este caso, pues fantasmas, demonios, todo lo desconocido y de lo macabro. Además es fotógrafo profesional, conferencista y colaborador de programas de radio y televisión. Damas y caballeros, saludo con mucho gusto directamente del canal de YouTube para todo el mundo. Evidencia X, César Buenrostro. Tocayo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tocayo, qué gusto que me entrevistes. Tenía que rogarte para que lo hicieras, pero bueno, que ya accediste. Qué bueno que ya. Antes eras humilde, ¿eh? No, hombre, pues yo le quiero agradecer de verdad, fue un poquito difícil también hacer el contacto y queríamos hacer algo diferente también para la emisión pasada del programa, pero pues bueno, ya sabe todo este asunto, se involucran algunos asuntos, pero bueno, ahora sí se dio la oportunidad. Mi querido Tocayo, de verdad es un honor que nos ofrezcas una entrevista para el programa de Al Filo y bueno, pues comencemos con algo breve. ¿Quién es César Buenrostro? ¿Cómo inicia César Buenrostro a dedicarse a este asunto de lo paranormal en los medios de comunicación? Porque yo siempre he dicho que estos conceptos de radio terror no son tan muy quemados en México y a la gente les llama la atención. Entonces yo creo que en esa parte hay mucha gente que sí se dedica a esto y que falta un poquito más de difusión para esto. Ahorita vamos a entrar en ese tema, pero bueno, pues para los que no me conocen, mi nombre es César Buenrostro, soy investigador de temas de lo paranormal, investigador en el sentido de que sí investigo, no en el sentido de que como muchos que se hacen llamar investigadores y solamente llegan a una casa a preguntar quién se murió y así deducir quién es el fantasma que está causando ahí problemas. Yo soy periodista de carrera y por alguna cuestión, pues yo decidí que el tema de lo esotérico, lo paranormal, los ovnis, en ese entonces yo pensaba que era un tema descuidado y que merecía una atención. Me especialicé mucho en el tema de los ovnis, empecé a trabajar en la ya extinta hoy revista Contacto OVNI, de la cual hice muchísimos números, muchísimos años, muchísimas entrevistas e investigaciones, y te voy a decir por qué si eran investigaciones. Sí. En este punto, yo tenía la especialidad de entrevistar a la gente que era abducida. Yo soy hipnólogo. Entonces, a través de esta facultad, yo podía entrevistar a estas personas, investigar qué es lo que había pasado, cómo había sucedido, una serie de eventos que yo podía confirmar o no a través en ese momento, a través de la hipnosis. Así que fui agarrando adeptos, fui involucrándome más en el tema de los contactados, de los abducidos, de los promotores de ovnis, etcétera, etcétera. Y entonces esto te lleva eventualmente a evolucionar al punto de que te preguntes, ¿realmente estás bien? ¿Realmente son las cosas como las marca la ciencia? Yo tenía que abocarme más a la ciencia porque como periodista tenía una obligación muy grande. No es igual a ser contactado, que como contactado nada más pareces Mesías, dices que das la palabra de los alienígenas y toda la cosa, pero como investigador lo que tú digas tiene mucha repercusión en el público, y entonces es una responsabilidad bastante grande, y es ahí donde empiezo yo a involucrarme más ya en la verdadera investigación. Hasta que no esté confirmado algo es cuando tú sacas la nota. Lamentablemente me di cuenta de que el medio estaba lleno de gente que solamente promovía estas creencias porque no son hechos, y lamentablemente pues empecé yo a caminar por otros caminos, valga la redundancia, del conocimiento, donde ya tenía yo que poner los pies en la tierra y decirle al público realmente lo que estaba sucediendo. En el 2000 empiezo yo a conocer, bueno,
a tener mis primeros pasos hacia la investigación seria, cuando me llega la información de un ovni que se llamaba el ovni de las Torres Gemelas. Todavía existían las torres y se ve como un platillo volador, literal, un platillo volador. Ya no es un ovni, ya es un platillo porque estaba bien identificado. Vuela enfrente de un helicóptero, provocando que se desestabilice y se va. El video estaba bastante raro, lo tuve que desarmar, como analizar como fotógrafo, como camarógrafo, incluso hasta como en el tema de la actuación de las personas, ¿no? Si estaba actuado o no. Entonces caí en la cuenta de que todo estaba armado. Pero no era culpa del fenómeno, era la culpa de quien lo había promovido, quien lo había traído a México. Tal es así que en ese momento yo voy al programa de estas personas que habían promovido ese caso, y yo pensando, bueno, pues esto es periodismo, es en serio, la gente necesita y debe saber la verdad. Entonces yo llegué con el caso y les dije, miren, traigo el caso del ovni de Nueva York. ¿Qué creen? Encontré todas estas incoherencias, total es falso. Y que me dice el promotor, así como tú que tienes tu espacio, me dice, oye, ¿qué crees? Acaba de hablar tu editor de la revista, que no puede estar aquí. Le digo, no importa. Le digo, mejor, mira, preséntame como quieras, como independiente, pero esto es importante que la gente lo conozca. Lo sepa, no, exacto. Lo sepa. Y me dice, no, ¿cómo crees, hermano? Eso no se hace así, no puedes hablar y que no sé qué. Y yo, caí en la cuenta de que entonces estas personas lo que estaban haciendo es vender el fenómeno como una verdad, una verdad incuestionable. Y a la fecha, ¿no? Y a la fecha, estos grupos de personas que se dicen a sí mismos los mejores investigadores, y que cada año caen en sus casos caen. Yo fui el primero que les puso así que el dedo, y de ahí todo el mundo se vino a señalarlos. Entonces, no me decepcioné, debí de haber, otros probablemente hubieran cambiado de giros, hubieran ido, no sé, a espectáculos, a política, lo que sea, pero entonces dije, sí hay una verdadera necesidad de que la gente sepa cómo está todo esto. Y entonces, lamentablemente, eso ocasiona que la gente ya no te vea tan bien, con buenos ojos. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que el fenómeno ovni es un fenómeno, un dogma de fe. Es que si no crees, los extraterrestres no te van a salvar. O sea, pero por favor, o sea, la ciencia, aunque no creas en ella, va a funcionar. No es como que hay tantos planetas en el sistema solar, pero si creo que hay más, van a aumentar. Pues no, ¿verdad? Entonces, así funciona la ciencia, y me casé, empecé a coquetear con el otro lado, y de tal manera que yo pensaba que mi carrera se arruinaba. La verdad, cuando presenté ese caso en la televisión mexicana, llegaron los promotores y hacía casi golpearme. Todavía vivía la Bodoquito, hasta me defendió en aquel entonces, y bien linda la Bodoquito. Y le digo, les dice, es que ya estamos hartos de que nos digan tantas mentiras, déjenlo exponer, por lo menos vamos a ver otra versión de los hechos. Y desde entonces, pues, me sacaron de ahí, bueno, me salí, y yo dije, no, aquí acabó todo. No, a la semana que entra ya estaba en otra televisora promoviendo lo mismo y todo eso. Dije, qué bueno que en algunas televisoras, en algunas estaciones de radio, hay apertura para estas cosas. Y entonces así fue que me inicié en el tema. Luego destaqué, y después creo que sigo en mi línea de trabajo, pero la gente pues no le gusta mucho. Lo siento, pero primero es la verdad, y luego ya es el entretenimiento, como quiera que sea, pues también es válido, ¿no? Y obviamente cuando entretienes a la gente no le vas a decir, oigan, esto es falso. Entonces no le va a dar miedo a la gente, ¿no? Los programas de terror y todo eso. Entonces yo entiendo la política de todas estas cosas. Yo con Juan Ramón, por ejemplo, me la pasaba en las noches en su programa. A veces ni salía al aire, nada más estaba yo ahí platicando con él, y pues consciente de que en algún momento dado los espacios se tienen que llenar. Y fue así como empezó a tener esta parte más de estar acercándose con el señor Sáenz, ¿no? En esta parte de decir, bueno, oye,
tienes algo, podemos aquí exponerlo, podemos aquí sacar un poco más, a pesar de que, bueno, no todo el tiempo la gente va a estar llamando o va a estar ahí diciendo, oigan, es que del diario se reporta la gente. No, también hay que tener pues un tema o algo de relleno, ¿no? Vamos a decir en este término. Con Juan Ramón me invitaba al programa de radio esporádicamente, ahí casi no participaba, porque Sí. a final de cuentas, él, aunque sí decidía, había dos productores que tenía él, que de hecho ya ellos se quedaron con casi con, no sé si con los derechos o lo que sea. Y precisamente hablando de esas cosas, los derechos de las transmisiones pues son de ellos y está bien, así se debe de hacer, se debe de manejar. El caso es que Juan Ramón no tenía casos externos de la mano peluda, o sea, no tenía, él no iba a tomar esos casos porque le pertenecían a la radiodifusora y en la televisora tenía que cubrir con otros, entonces es donde yo lo apoyaba porque como estábamos en la misma, primero estábamos en la misma televisora con Alfredo Adame, después él se fue para la otra y entonces es cuando me dice, oye, pues vamos a trabajar, a seguir trabajando. De hecho, yo aparecía trabajaba en las dos televisoras sin ningún problema, porque en una no salía yo a cuadro. Y esto dio pauta pues, a seguir conociendo, trabajando, y yo le hacía, bueno, le conseguía los casos, ya llegaba su productor y los hacía, o yo preparaba todo. En preparar producción, me refiero a que tienes al entrevistado, la locación, de lo que se va a hablar, o sea, ya nada más para llegar y producir, no que tienes que llegar y buscar y todo, no, sino ya llegar y producir. Así que yo producía las notas, Sí. por lo que te comentaba, de que él no podía tomar las de los demás, ¿no? Las de la radio. Y así trabajamos durante un buen de años y él pues nada más se concretaba a divulgar el caso, no era como que, vamos a ver qué pasó aquí y resolverlo, que siento yo que es uno de los problemas muy grandes, porque muchas veces, no todas, la gente te habla a un programa de radio porque realmente le está pasando algo. O sea, está sintiendo pasos en la azotea y pues, ¿qué onda? O sea, ¿le vas a ayudar o le vas a decir lo mismo que ya sabe? Una vez Juan Ramón le decía a una señora, ¿cree usted en Dios? Rece un Padre Nuestro. Ponga un vaso de agua y rece un Padre Nuestro. Ya le colgaba, le digo, Juan Ramón, ¿tú crees que la señora lo primero que hizo no es aventarse todo un Ave María, Padre Nuestro, todo lo que haya sabido por habido y por haber, todos los rezos, ya se los echó? O sea, no le estamos ayudando en nada si le dices ese tipo de cosas. Y comprendí también que había mucho compromiso cuando tú querías ayudar a la gente. Claro. No podías llegar y decirle lo obvio, tenías que llegar con algo más, más impactante, más poderoso. Sí. Y en dado caso, entrar en otros trabajos. Yo, por la cuestión de la televisión, me tocó trabajar con uno de los mejores doctores aquí en México que trabajan lo que es la epilepsia. Y yo le grababa los videos y cuando estuve trabajando con él me di cuenta de que muchas cosas tienen que ver con la mente y con cosas que están funcionando mal. No quiero decir que muchos estén locos ni nada, al contrario, o sea, esto se debe tratar con mucho respeto, pero si había personas que tenían una serie de problemas que cuando llegaban, tú jurarías que estaban hablando con la Virgen o estaban en verdad viendo al mismísimo diablo. ¿Y qué pasaba? Pues simplemente tenían una enfermedad mental que el doctor se las arreglaba. Entonces me di cuenta que muchas veces caemos en errores de apreciación y vamos a llevar a nuestro paciente o a la gente que está mal con una persona que solamente nos va en el peor de los casos, a dejarlo peor, ¿no? Valga la redundancia. Y en el mejor de los casos solamente te va a sacar el dinero. Digo, también conocí mucha gente que se decía contactado, también que sacaban el diablo, ¿cómo le llaman? Exorcistas y todo eso. Ya de mi nueva creencia decía, no, es que no coincide. Me invitaron una vez a ver un exorcismo, por ejemplo, tan absurdo que tú dices, o sea, no tiene sentido. A Sabrina la estaban sacando, estaba poseída y decidieron que el mejor lugar para sacarle el demonio era en un panteón.
A ver, o sea, Ah, caray. si dentro de la misma creencia, de la misma superstición, se supone que los panteones están llenos de espíritus y de cosas así, ¿Cómo para qué vas a ir ahí? Exacto, sí, ¿no? sí, Es un poquito vas a ir y ilógico, va a sí. haber otro, ¿no? Así Sí, sí, sí. de fácil, así de incoherentes son algunas cosas. Por eso, no es que tenga tantos enemigos, es por eso que luego ya no me invitan a esas cosas, porque, pues, oye, ¿cómo dices eso? En Reforma, esta misma persona que hizo el exorcismo fue a exorcizar el lugar, o sea, no sé si te acuerdas que en Reforma, en la avenida Reforma, Ujú. un auto se partió a la mitad en un poste y fallecieron todas las personas, quedaron los cuerpos decapitados y todo aquí en la Ciudad de México. Y pues a alguien se le ocurrió decir que ese lugar pues estaba mal y que había que liberarlo porque estaba el demonio ahí, y empezó a hacer no un exorcismo, sino el exorcismo es para las personas. Es una especie de liberación para un lugar, y empezó allí a echar agua bendita y toda la cosa y hacer su espectáculo. Cuando fallece Juan Ramón, Dross habla sobre Juan Ramón, después de unos años después, habla de Juan Ramón, no, casi inmediatamente, ya me acordé, y menciona que Josué, esto, que lo otro, y la maldición. Entonces yo me comunico con Dross y le digo, oye, si quieres yo te lo pongo para que hagamos un programa y hagamos una colaboración, y es así como también yo contacto con Josué. Para esto yo el caso ya lo conocía. Cuando Juan Ramón me platica del caso, le digo, oye, pero ya viste que tiene muchas incoherencias esto y esto y esto y esto. De hecho, el mismo público también las dijo, que por qué no estaba preso si era un asesino confeso, que por qué andaba por ahí, por allá. Y de hecho, no sé si haya habido alguna cosa con Juan Ramón y él en el que él no podría dar su rostro, pero a mí me deja dar su rostro. O sea, yo doy a conocer el rostro de Josué Velázquez. Sí, 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 sí. Y obviamente mucha gente empezó que no era, que no sé qué. Oigan, ¿yo por qué les voy a mentir para empezar, no? Si habla igualito, es el mismo, asume lo mismo, y yo ya tenía antecedentes de él y por conocidos sabía que era realmente él, así que yo no tenía nada que mentir. Y se arma el debate con Dross y Josué, y pues para algunos ganó Josué, para otros ganó Dross, como sea, pero ya yo empiezo a tener una amistad con Josué Velázquez, y Josué Velázquez sabe que yo no creo en maldiciones y esto, porque sabes que la maldición se hizo porque cuando fallece Juan Ujú. Ramón, fallece el pastor Guaso, y Ajá. posteriormente un reportero de la televisión se lesiona, y entonces es ahí donde dice, entonces es una maldición. Por lo tanto, el siguiente en la lista tendría que haber sido yo hace 10 años, de los cuales pues aquí sigo. Entonces, yo por eso no, te digo, no creo en maldiciones, sigo trabajando en esto, pero también me interesa el punto de vista de las personas, porque a nivel periodístico, documental, e incluso un poco antropológico, es interesante conocer por qué la gente piensa en estas cosas, por qué se casan con ideas, por qué siguen este tipo de fenómenos. Y no estoy hablando nada más de fantasmas, ya ves que en esto se manejan duendes, criptozoología, monstruos, poderes de la mente, etcétera, etcétera, que también, obviamente, por las cuestiones de la hipnosis, manejo también esa parte. ¿Existen? ¿No existen? Vamos a comprobarlos, etcétera, etcétera. Eh, Muchos de los efectos, fenómenos, pues hay que reproducirlos, hay que ver si realmente funcionan. Tengo un video donde eh, bueno, has de conocer las reglas principales de la Ouija, de las tres básicas, es Ujú. que no debes jugar solo. O Claro. sea, no debes jugar solo, que nada más esté en tus manos ahí. Sí, sí. Punto número 2, no debes de jugar, obviamente, en un panteón. No debes de preguntar eh, dos cosas. Bueno, es una cosa importante. ¿Cuándo te vas a morir? O sea, no, eso no lo debes de preguntar, ni tampoco puedes preguntar si tu esposa, tu esposo bueno, si tu esposo, el caso de las mujeres, que casi siempre es lo que preguntan, si su esposo les es infiel. Esto es Ujú. imposible, no hay hombres infieles. Entonces, es una pregunta tirada a la basura. Entonces, tocayo, Sí, sí, entonces, sí. tocayo,
yo tengo una nota donde en el mismo panteón rompo la regla, ¿no? O sea, juego solo en un panteón y además le pongo un detalle, un detalle más. Psicólogos que si tú te vendas los ojos o no ves la ouija, nunca, no se va a mover, porque la ouija funciona en torno a lo que tú estás viendo, y entonces la plancheta va a ir a las letras que tú ya estás viendo, ¿no? Entonces lo hicimos con los ojos cerrados, a ver qué pasaba. Y bueno, pues ahí está nuestro video, tuvimos éxito. Entonces, se trata de poner a experimentar las cosas y ver hasta qué punto se pueden o no reproducir los fenómenos paranormales. Eso es lo verdaderamente interesante. También viajes en el tiempo. Últimamente están ahí los viajes en el tiempo y los errores de la Matrix y el efecto Mandela, que son otras de las cosas que están saliendo últimamente, tocayito. Órale, pues qué interesante todo lo que nos está platicando Tocayo, de verdad es algo, y sí tiene razón, hay muchas cosas que a veces, bien usted lo comenta, hay cosas, hay teorías y hay gente que solamente pues por la política y también por el entretenimiento pues pasan, ¿no? Y la verdad sí suele pasar en algunos casos de que, oye, ¿por qué tú lo difundes y por qué de verdad estás tan seguro y todo eso? Entonces hay muchas cosas y es un debate que no terminaríamos ni en un día, sería semanas o meses si usted gusta. Pero a mí me gustaría preguntarle también, Tocayo, bueno, en esta parte de cómo fue el contacto con Juan Ramón, cómo era muy accesible, en algún momento, bueno, cuáles también fueron sus experiencias más interesantes, en algún momento lo llamó y, oye, necesito tu ayuda, quiero que estés aquí para esto que va a pasar y esto que va a suceder. ¿Cuáles han sido esas experiencias? Bueno, Juan Ramón lo conocía yo ya de que me había invitado alguna vez, no él, sino la producción, Sí, a platicar en el programa. Cuando te invita a la producción, Juan Ramón se atiene a lo que le diga la producción, es decir, él no conoce de antemano mucho sobre el invitado. Coincidimos en el programa de la televisión y ahí, bueno, pues nos fuimos a Veracruz, a Puebla, estuvimos en varios lugares trabajando y ya pues hicimos amistad. Era curioso porque había otras personas que estaban ahí. Estaba la hermana de Carlos Trejo, estaban los Hombres de Negro, David Rojas, y ni siquiera los invitaba a ellos al programa, no eran como que... Era muy especial en las personas con las que trataba, ¿no? Entonces, una vez aquí en México hay por el metro Chapultepec, el metro Tacubaya más bien, hay ajá. una casa embrujada, se llama La Moira. Ah, ya, sí. Ese sí lo Tiene vi. muchas cosas y de hecho está preparada para eso, para una experiencia bastante responsabilidad, así que prácticamente de espantar o de ponerles un buen susto a los en ese entonces, a los que formaban la academia. Entonces Oh, llevó oh. a los chicos hasta allá y cada uno pasaba por su propia experiencia y los teníamos que estar preparando, grabando, etcétera, etcétera. A ver si sucedía algo, entonces yo tenía cámaras, pero creo que nada más tenía sí tenía yo una cámara de estas de tipo que tienen visión nocturna, Sí. fueron muy populares en ciertos años, Ah, ¿no? ya. Ajá. Eh, Es una Handycam, creo, ¿no? No. es una Handycam, Sí, ajá, exacto, sí, de ¿verdad? estas Son de las famosas que solamente se podían ver en la oscuridad, ¿no? que podían ver en la oscuridad, completamente, en una oscuridad completa. Ujú. Entonces, de hecho, uno de los detalles de ese momento es que él llegó como con 3 cámaras más pequeñas, pero él llegó así con más pequeñas, pero con visión nocturna también. Y Sí. le dije, ¿dónde está tu cámara? Sobre todo esta. Dice, quédatela. Así, quédatela. Así, Así, o sea, me regaló una cámara que, pues, como bien sabes, en ese entonces las cámaras eran como ahora tener un celular, ¿no? exacto, era algo novedoso, ¿no? No Gama. teníamos tanta la tecnología como bueno, la tenemos hoy, ¿no? Exacto. Así es. Entonces, así era Juan Ramón, así de Wow. generoso y así de que, está. O sea, él para mí nunca fue mala persona en el sentido de que me trajera trabajando y que y que no me pagara o que no, bueno, no es tanto lo que te pague, ¿no? Sino el acuerdo que tú llegas con ellos, Claro, ¿sí? Sí, pues ya con Alfredo trabajé 3 años y nunca ni las gracias. sí. Entonces, bueno, en la tele así es. Y, y salió muy bien el evento, salió muy padre el programa.
Y a los días nos fuimos a Milpalta, donde íbamos a ver el día de San Juan, era ese día, y íbamos a ver, ya sabes, a capturar duendes, es lo clásico. Y ese día íbamos platicando con un duendero que iba a tocar la flauta y que todo esto, y de repente en el video aparece una mariposa, ¿no? O sea, una polilla. Esa es lo que nosotros creímos que era. Ya al pasar el video, Sí. la grabación, o sea, daba la impresión de que tenía manitas y piernitas, o sea, un nada. Entonces, ese es el caso que tengo más impactante, y bueno, la vez que me pidió ayuda y que me regaló la cama, son las que recuerdo con mucho cariño, porque pues, tuvimos un buen de detalles. Incluso otra ocasión llegamos con un señor que tenía, que había derretido, que había encendido unas velas, se habían derretido y habían formado a la Virgen. Bueno, pues ahí vamos. Nada, no se parecía ni nada, ¿no? Pero fulano, y Juan Ramón dice, bueno, pues vamos a grabarlo así nada más, por cortesía nos vamos y pues a ver qué onda. Y dice Juan Ramón, vamos a grabarlo. Y es el entrevistado, a ver, no, aguanta un poquito. ¿Cuánto me van a pagar? Ah, chis, no pues, no habíamos quedado en eso. Claro. Y es que, siendo honestos, no puedes pagar tú por esas cosas. No, la gente cree que alguien se hace millonario por un caso así, no todos. Eso es muy difícil. Que si hay negocio, que puede haberlo, sí, por supuesto que puede haber negocio. De hecho, en el tema de lo paranormal, se puede hacer cierto negocio, pero en el tema de los ovnis es mucho más lucrativo, porque ahí las personas prácticamente van por esa circunstancia. Digo, no estoy acusando a nadie, estoy diciendo las cosas como son. O sea, se comparten los videos y todo. E incluso, pues por eso hay muchos videos hechizos, porque pues se suele haber un intercambio de este tipo de material. Entonces, entre más esté mejor hecho y todo eso, pues se presentan a otros países como evidencias contundentes. Así Claro. que hay que tener muchísimo cuidado con todo esto. Bueno, el más famoso de todo esto fue Billy Mayer. Él hizo una serie de videos y de fotografías muy interesantes, hasta que le cayeron en la cuenta de que las supuestas extraterrestres resultaron ser unas bailarinas de un show, y que, por ejemplo, las fotografías de los dinosaurios, porque viajaba al pasado, ¿sí sabías? Ajá, sí. Viajaba Sí, al pasado, entonces trajo una fotografía de un pterosaurio, y ¿qué más? Y otro, creo que era un tiranosaurio. Traía varias fotografías, pero había algo que no cuadraba. Sí. De cuando se estrenó Jurassic Park hace 20 y tantos años, 30 y tantos años, a la fecha, la paleontología ha avanzado bastante. O sea, de lo que se sabía, ya Jurassic Park quedó así, ya obsoleto. Lo mismo le pasó a él, retrató cosas que hoy se desmitifican fácilmente, porque eran especies que no habían coincidido en la misma era. O sea, que si el tipo viajó al pasado y fotografió esos animales, pues no pudo haber sido, porque esos animales no coincidían en la misma época. Y cosas como esas del caso de Billy Mayer. De hecho, es uno de los videos que tienen más vistas de lo que yo tengo en mi canal, porque ha sido un parteaguas Billy Mayer. Siempre me han dicho, pero tú no puedes hablar de Billy Mayer porque no has estado allá, porque no lo has visto, porque no lo has entrevistado. O sea, es curioso cómo el público te exige muchas veces este tipo de falacias, pero cuando los investigadores luego van al lugar, los colegas van al lugar, traen cosas que no son ciertas. Entonces, a veces de nada sirve ir hasta allá si de todos modos la vas a regar el tepache. Hace unos años, como 4 o 5, se suscitó el Roswell yucateco. No, hombre, la cosa más bonita. Había caído una nave, pero bien bonito y todo, el despedazadero ahí, el extraterrestre también quemadito, todo chueco, ahí exhibido, el esqueleto, ¿no? Supuestamente. Ajá. Entonces, con mi equipo de trabajo nos pusimos a ver las fotografías, las imágenes y lo que se había dicho. El relato era que
que allí en Ishmul, que es donde había ocurrido todo esto, había sonado una explosión. ¡Pum! Se había visto una luz intensa y se fue la luz. Y al día siguiente habían aparecido todas esas piezas de un material extraño que nadie sabía qué eran, pero que seguramente provenían del espacio y que esa era la única respuesta hacia ese evento. Nosotros, en nuestro equipo Evidencia X, desde Monterrey, México y también en Yucatán, tenemos otro colaborador. De hecho, él se encargó de ir hasta allá, hasta el lugar, a confirmar de qué se trataba. El investigador Leopoldo Zambrano dijo, eso que estamos viendo son cristales que se forman con la luz, con el calor, se funden y se hacen cristales. Es eso, sí, nada más. Y lo que estamos viendo era eso, fulgorita se llama. Bueno, llega el reportero, el periodista, nada de lo que habían dicho en las noticias y los otros grupos de investigación era cierto. Y fue al lugar de los hechos y efectivamente lo que había pasado sí era fulgorita, y esto lo había causado que un poste, un transformador, se había calentado, se había caído, y la chispa de las luces había caído sobre la arena, sobre la tierra que tenía mucha arena, y había producido esa fulgorita. Entonces, ahí estaba explicado el estruendo, la luz, el chispazo, y por qué se había ido la energía eléctrica. Así de fácil. Pero esto ya habían asumido que había sido un extraterrestre y toda la cosa. Y bueno, ahí tuve mucha molestia, mucha incomodidad con varios colegas que sí se pusieron bien locos, que no, que por qué desmentía eso. Les digo, pues es que la verdad, ¿y por qué les gusta a ustedes decir mentiras? Es la verdad, es investigación. De todos modos, no se preocupen, hay mucha gente que sigue creyendo en estas cosas. Y eso, mi querido tocayo, es lamentable, sobre todo en este momento, en esta época de crisis, de pandemia, donde incluso surgen remedios y surgen muchas cosas, muchas mentiras al respecto. Ya hablaba mi madrinita Pati Navidad que no era una pandemia, que era una pandemia, que alguien la había hecho, elaborado para que el mundo, que se muriera la gente, etcétera, y metió mucho miedo, y creando también ese sentimiento de antivacunas. Mucha gente no se está vacunando, precisamente en Yucatán decía una señora, no me quiero vacunar porque aquí se está muriendo la gente. Bueno, con esto, tocayo, quiero decirte que si bien estos temas son interesantes, importantes, pueden desembocar en errores como estos, donde la gente puede creer en algo que no es, y si alguien de nuestro gremio, del tema de los fantasmas, y esto respalda una cosa como esa, es un error bastante grande. Entonces hay que tener cuidado. Si bien está bien divertir a la gente, no está bien engañarla. Hace poco aquí en México, en la Ciudad de México, un investigador de ovnis había descubierto estaba promoviendo una medicina milagrosa. El gobierno lo iba a apoyar. Afortunadamente se dieron cuenta y le dieron para atrás. Si no, imagínate, tocayo. Ahorita ya estamos saliendo. Claro, sí, ya estamos ahí a la parte de que pues poco a poco se está vacunando y todo eso. Es impresionante todo lo que me está platicando Tocayo, de verdad es algo que la verdad, pues bien lo comentamos al principio, pues hay cosas que sí y hay cosas que no, pero también hay, pues bueno, para la parte de entretenimiento, pero pues también si nos vamos a enfocar a la parte de decir, oye, esto sí está pasando y todo eso, hay que desmenuzarlo de una manera bien, o sea, decir, llegar a una conclusión bien, y no, pues no solamente es el entretenimiento, de hecho es lo que hace también el programa de Al Filo, de verdad, o sea, nos han llegado cosas muy interesantes, nos ha llegado inclusive videos y todo eso, pero pues sí, nos damos la tarea pues de ver qué está pasando ahí, ¿no? A ver qué está sucediendo, y sí, nos hemos ido, de hecho, a pesar de la pandemia, nos cuidamos y todo esto, pero hemos ido porque nos comparten, sí, clásico, ¿no? Teléfono, me lo compartes, y como todos, ¿no? Tenemos la oportunidad de editarlo y todo eso, pero pues que estaría mejor, ¿no? Y ir al lugar que está pasando a ver qué sucede. Y sí, nos hemos llevado también algunas cosas, pues no muy gratas, pero pues ahí va, ¿no? Entonces es algo que también puede ser un poco de entretenimiento, pero hemos ido a desmenuzar todo eso, mi querido Tocayo. Sí, de hecho hace poco, cuando recién iniciaba la pandemia, se promovió una aplicación radionáutica,
Ajá, el Randonáutica, Randonáutica. hasta Dross habló de ella y la estaban promoviendo, entonces la gente ya quería salir, o sea, en plena pandemia quería salir a ver a dónde lo aventaba la aplicación. Entonces, yo les digo, bueno, tan sencillo, amigos, como que esa cosa los va a mandar a cualquier punto, a X punto. En ese punto habrá o no habrá algo. Si hay algo, pues vas a aplicar la ley de Murphy. Ah, fíjense que sí hubo algo y aquí y allá. Si no, vas a quererlo buscar a fuerzas y vas a decir que fue tu culpa y no lo encontraste. Entonces, ese tipo de cosas, cuando se dan las aplicaciones para encontrar fenómenos paranormales, detectarlos, hay que tener cuidado porque nunca nadie ha tenido un fantasma en cautiverio como para decir, miren, lo detecta porque tiene los mismos elementos. Cuando tú vas Ujú. a detectar algo, incluso a través de la radiestesia, necesitas algo que se llama testigo. Esto es, si vas a buscar oro, necesitas oro para, para que lo detecte la radiestesia. Entonces, eso de encontrar fantasmas por la misma mecánica, pues es un poco absurdo. Nadie ha visto, nadie ha tenido uno como para decir, aquí está. Sí, 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 claro. Pero pues bueno, o sea, eran cosas que también con el tiempo pues surgieron, ¿no? En la pandemia, bien lo comenta, Randonáutica y todo esto. Y yo creo que hubo también cosas que a lo mejor, bueno, clásico, ¿no? De que empezaron a publicar todo esto en esta plataforma TikTok y todo el mundo empezó a compartirlo, empezó a decir, oigan, sí, descárguenlo, entonces, y tienen razón, o sea, salió en una época de pandemia, pues tratando pues, de decir, oigan, salgan todos, salgan a ver si te da el virus o no te da el virus, pues allá tú, ¿no? Y eso era lo que estaba haciendo esta aplicación. De hecho, ahorita pues está muy de moda también la exploración urbana, de paranormal le llaman también y todo esto. Y pues si bien está entretenido, muchos muchachos han querido imitar esto y se brincan a los panteones y se brincan a ciertos lugares embrujados y misteriosos. Quizás los lugares embrujados y misteriosos no tengan tanto problema como un panteón, donde pues, obviamente el COVID pues, ahí está llegando, pero al diario. Entonces, sí hay que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos y cuando somos ejemplo de la gente, de los fans, pues hay que tener mucho más cuidado de esto, decirles cómo son las cosas. La mayoría de las veces en este tipo de circunstancias no hay un protocolo a seguir y eso Claro, es un error bastante grande. Nadie lleva una mecánica para esto. ¿Por qué? Porque creen que nada más la investigación se trata de ir al mitote, de grabar y ya, o sea, y que ahí va a aparecer el fantasma, como le ocurrió a Facundo. Ah, por cierto, Facundo y Juan Ramón salieron juntos en ese caso. Me comentó Juan Ramón que le habló Facundo, que estaba en el panteón y que estaba temeroso y bla, 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 bla. ¿No? Y me dice, ¿cómo ves? Obvio, es montado, pues es televisión, es montado y es Facundo. Así de sí. fácil. Sí, sí, sí. Wow, pues son tantas experiencias, tantas cosas que usted le ha tocado, pero pues bueno, también hay una parte de decir, oye, es si existe o no existe y todo esto, pero pues también es llegar al fondo, porque yo recuerdo esa entrevista precisamente de Facundo, que al final Juan Ramón dijo, sí, 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 yo quiero seguir, yo quiero, si tengo más noticias, yo te las haré saber aquí en tu programa. Y ya Facundo dijo, no, como que ya no me late tanto estar en ese rollo, como que se deslindó como que creyendo que, pues bueno, ya se hizo muy fuerte el rumor, se hizo muy fuerte el video y yo me imagino que hubo ahí algo entre manos y ya no quiso seguir pues Salió de con el control. asunto. Sí, 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 como que ándale, exacto, como que perdió. Bueno, yo vi el video donde ya como que se ve ya temeroso, ya se ve como que todo, no, como que no le salió bien, pues vamos a decir. Bueno, y él se estaba metiendo, también estaba desenmascarando a Carlos Trejo, así como que no tenía cara como para hacer ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. O sea, con Pues qué autoridad, con qué moral estaba acusando al otro si él estaba actuando mal. Bueno, no estaba actuando mal, pues a final de cuentas, como te digo, es entretenimiento. Y la verdad, le quedó muy padre la actuación, el fantasma, todo le quedó bastante bien. El montaje es excelente. Y así como ese, hay muchísimos montajes que tú dices, este sí te lo compro, este es verdadero. Es curioso cuando la gente me dice, es que, señor Buenrostro, es que esto parece real. ¿Real en comparación de qué, amigo? O sea, no tenemos la certeza de que esto haya sido real. Tenemos muchísimos años investigando esto. El doctor Bringer, que murió en el 94,
pues él quiso hacer toda una escuela de lo paranormal, estudió chamanes, chamanesas. Él fue muy fan de Pachita, en la Bárbara Guerrero, que trabajaba aquí en la colonia, por la Roma, en la Roma, donde hoy día está la Casa de las Brujas, precisamente Sí, así se llama, y parece una bruja, ¿eh? Parece una sí. bruja la casa, tiene sus dos ojos, su sombrero, su boca, parece una bruja. Y él, pues, era un investigador, un físico, era una persona de ciencia que se involucró mucho con el tema de lo paranormal. Lamentablemente desaparece en el 94 y desaparece porque no se encuentra ni su cuerpo, ni se supo de su paradero, ni nada. Y él estaba muy involucrado en el tema de los chamanes, chamanes a la altura de Don Juan, de Don Juan Matus, del maestro de Castaneda. Así que, pues, el señor tenía, pues, buenas intenciones, aunque bueno, para muchos Castaneda posiblemente lo único que quiso lograr es una secta que tenía, que fue la que hizo, donde pues tenía muchas mujeres. Es algo que no es nuevo, ¿no? Lo de las sectas donde vienen promesas sexuales y todo esto. Pero bueno, el caso es que puede uno terminar en esas cosas, hay que tener cuidado también. Sí, bueno, en México ostenta el récord del programa más largo del tema de los ovnis, con Sí, Nino Canún y el recién fallecido también, y muy amigo mío, Luis Ramírez Reyes. La gente no sabe, bueno, y este es otro secreto, no secreto, pero otro detalle dentro de mis andanzas y de lo que me comparten. Quien realmente formó ese programa fue Luis Ramírez Reyes. Luis Ramírez Reyes, digamos que está entre don Pedro Ferriz, que es el máster el, de los el mero ovnis, mero que sacó eso, ¿no? el que se investigaba, y Sí, pues era, sí, sí. don Pedro Ferriz era una persona súper culta y de la cual también gocé su amistad mucho tiempo, y él me invitaba a su programa. No soportaba y llevar a otra gente como Mausanitas, no. Él a mí me invitaba porque me consideraba serio, ¿no? Como yo me gusta también el tema de la arqueología, me llamaba el Indiana Jones mexicano, y le decía, bueno, pues, hay, muchas gracias. Y con él participábamos mucho en sus programas y él no podía ver a Jaime. Entonces, entre don Pedro y Jaime estaba Luis Ramírez Reyes, que también le gustaba mucho el tema de los ovnis, era súper especialista. Tan es así que cuando yo llegaba a un caso, por Ujú. ejemplo, allá en Yucatán, llegué a investigar un caso de ángeles mayas. Ya había estado él 10 años antes. Y así, era una persona que hoy día en la biblioteca de Alejandría están dos de sus obras. Y en uno de los libros de texto está uno de los relatos que es muy famoso en México, que es el caso del soldado Pérez, Ujú. soldado de Manila, que apareció aquí en el centro de la Ciudad de México, Sí. y que nadie supo cómo había llegado. La Santa Inquisición lo recogió y se lo llevó al bote, y hasta 6 meses después que llegaron noticias de Manila, se dieron Ujú. cuenta que estaba diciendo la verdad, que recién había sido teletransportado, porque él estaba hablando en ese momento de la muerte del rey de Manila. Y pues cómo iba a saberlo instantáneamente. Pues ahí está uno de los casos más misteriosos para pues el tema mexicano. Entonces, Luis le propone a Nino Canún que hagan el programa. Le estuvo rogando por varios meses hasta que decidió. ¿Y qué hizo? Pues echó todo a volar. Hizo el programa más largo sobre ovnis, que ostenta el récord Guinness, y que además Sí. pues era enfrentamiento entre escépticos y creyentes, que era la parte interesante. Lamentablemente, pues Nino solamente nos echaba a pelear, no buscaba una solución, una verdad. Él nada más Ujú. estaba a pelear. Si te fijas cómo les da poco tiempo, o nos daba poco tiempo a los escépticos. De hecho, me pasó cuando me tocó debatir con Jaime, me dejaron hasta el último, y ya había pasado la maestra Julita Fierro, el otro científico, y ya me tocaba a mí, y pues ni tuve que meter las manos, solito se echó de cabeza, precisamente con lo de las cámaras de video, porque él decía que estaban los seres ahí luminosos, y le digo, bueno, ¿y por qué no los grabaste? Dice, ¿me estás cuestionando
pues, brillaban, o sea, ¿cuál es el principio de la fotografía y del video? La luz. Entonces, si allí estaban, pues los pudiste haber grabado. No, es que no había night shot, me decía, visión nocturna, pero brillaban, y además ya había, de acuerdo a la fecha que me dijo, ya había cámaras. Yo tengo mucho tiempo dedicándome a esto, así que sí había cámaras de video, y pues sí, solito se echó la soga al cuello. Aunque bueno, cada quien, ¿no? Pues hay gente que dice, no, te di una paliza, y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues cada quien lo ve como quiera verlo. Sí, 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 la verdad. Pues bueno, pues son cosas, ¿no? Que pasan y la verdad, pues esto nos está dejando también una parte entre escepticismo y pues la realidad, ¿no? Tocayo. Sí, pero el escepticismo no vende, tocayo. No es Ujú. así como que, ay, mira, al canal de Buen Rostro para ver cómo desmiente. No, la gente llega a buscar al canal lo mismo. Es algo bien curioso. Es como los niños que les gustan las creepypastas. Si te equivocas en una coma, así no iba. O sea, y se la saben tan al derecho y al revés que van y las buscan en todos lados y nada más andan viendo a ver si las andan diciendo bien o no. Y así Sí. tienes a Salvo, a este, a Slenderman, a Ujú. Soso, a tantos y tantos eh, demonios que han salido y que han crecido en la internet, de hecho. Sí, 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 la verdad. Pues bueno, yo la verdad estoy muy agradecido, Tocayo, buen rostro, por supuesto, con esta entrevista. Y la verdad, bueno, yo quisiera ya por último preguntarle, ¿qué hay más allá del universo? Hemos visto todo esto, le digo, o sea, hay cosas que son reales, hay cosas que no, que la gente pues lo vende como entretenimiento, hay gente que lo ve como pues para que les paguen lo que platicaba con esta veladora que se formó la Virgen y todo eso. Entonces, ¿qué va más allá? ¿Usted tiene alguna hipótesis, alguna idea de todo esto? Por supuesto que, bueno, no tengo la verdad absoluta, pero tan fácil como que muchos chicos me han preguntado, señor Buenrostro, ¿y qué debo de estudiar para hacer esto? Mira, amigo, esto no te va a llevar a ningún lado. No puedes ver un buffet, tú puedes ver un buffet de abogados, pero nunca Ujú. verás un buffet de paranormales. No, ¿Qué no, solucionarías? O sea, no sirve, al final de cuentas no serviría absolutamente para nada, ¿sí? Entonces, por eso no hay universidades que se dediquen a esto. Hubo claro. intentos en el siglo XIX, eh, este, hubo un parapsicólogo que quiso hacer la carrera y todo eso. De hecho, la hizo, pero la universidad le quitó los fondos porque no iba a ningún lado. O sea, se dieron cuenta de que no servía absolutamente para nada. Y lo mismo pasa con el fenómeno ovni. O sea, hay expertos verdaderos y esos son el ejército. Lo que nosotros vemos de repente que no, que el Pentágono reconoce. Luego también hay que leer bien las cosas porque no es lo mismo confirmar que el Pentágono está investigando ovnis a confirmar la vida extraterrestre. Son Ujú. cosas diferentes. Entonces, Sí, sí, sí. hay que tener mucho sentido de comprensión cuando estás en estas cosas, porque con un error, pues se va todo. O sea, no es la primera vez. El fenómeno ovni paranormal está lleno de muchos errores. La gente le llama platillos voladores a los ovnis cuando Kenneth Arnold nunca describió platillos voladores. Eso fue invento de uno de los periodistas, por ejemplo, ¿no? Y hay una Sí. serie de detalles que pues, hemos platicado. Si la gente quiere alguna vez sintonizarnos, todos los días en Evidencia X, en mi canal, allí estamos platicando de estas cosas. Muy bien. Pues bueno, le agradezco mucho, Tocayo, de verdad, por esta entrevista. Sus redes sociales, digo, para que la gente también vaya checando todo esto, también para el público de la mejor. Claro que sí, acabo de hacer un canal, se llama El Desmitificador. Les Ujú. agradecería mucho que si quieren ayudarme, pues se suscriban y todo, pero mi canal principal se llama Evidencia X y en todas las redes sociales, hasta en TikTok, sí, tengo TikTok, César Buenrostro, así me encuentran y obviamente me van a identificar por los ovnis, los fantasmas y todo esto. Así que los invito a que se den la oportunidad de conocer la otra parte. Quizás, quizás pueda venirse de este lado, ¿no? Y Claro, muchas claro. gracias por la entrevista, tocayo. No, hombre, le agradezco mucho y sobre todo pues estamos al pendiente y a la orden. Muchas gracias y sobre todo pues esto va a estar también pasando en vivo, obviamente desmenuzándolo un poquito bien y como bien lo comenta, el otro lado de todo esto.
Así es. Bueno, pues muchas gracias, tocayo. Un abrazo desde Tehuacán. Estas son las ediciones especiales de Al Filo de la Noche.